Seguimos conversando con Maite Alberdi. Bueno, yo te pregunto de repente en esta entrevista y te digo, ay, tu abuela se murió. Y tú así, sí, se murió en la película. Entonces yo te tengo que... yo tengo que ser súper honesto porque la película no la pude terminar de ver porque hay algo que a mí me afectó en lo personal, ¿cachai? Entonces ahora te hago la pregunta para que tú me digas como cálmate, José Miguel, y termina de verla, ¿cachai? Sí. Porque finalmente estos son personajes súper adorables, ¿cachai? La codificación finalmente es adorable, desde los pastelitos que ponen son adorables, tu abuela es adorable, pero hay un minuto donde se ponen a hablar de los homosexuales y yo consideré que las declaraciones de ellas eran súper fuertes. Fuertes en el sentido de que me desconecté emocionalmente de ellas, ¿cachai? Como que dije, ¿por qué? Como que me dejó de interesar. Digamos que te dejó de interesar al minuto 15, porque eso es como bien... Sí, pues, es bien al comienzo, ¿cachai? Me dejó de interesar porque dije, ¿por qué querría yo... A ver, lo que ellas dicen es que obviamente tienen una opinión en contra de los homosexuales, que yo la puedo entender, ¿no? Hay gente que considera que la homosexualidad es una debilidad de carácter y uno dice como, bueno, esta persona es ignorante, pero ellas saben que uno nace homosexual y que por ende uno debería no ejercer la homosexualidad, que me parece que es como una opinión tan dura, ¿cachai? Tan como homofóbica, y yo como que, sobre todo cuando tú te das cuenta que el escenario político está súper tirado para un lado, súper como de derecha. Entonces yo dije como, ¿por qué yo voy a querer seguir viendo este documental y interesarme en la mentalidad de estas personas si no tengo otras cosas para ver? Y ahí es donde... Sí, es que yo te entiendo, porque a mí me pasa exactamente lo mismo con ellas antes de hacer la película, durante y hoy. O sea, ¿por qué? Porque son mujeres que piensan muy distinto a mí, y muy distinto a ti, y muy distinto a mucha gente. Entonces, para mí era bien polémico porque yo le estaba dando cámara a gente que tiene una opinión que detesto de alguna manera. Y ese es un desafío del documental en general, porque lo que a uno le dicen cuando uno estudia documental es como, ok, el documental es una mirada sobre la realidad con tu opinión. Y esa es la diferencia de un reportaje periodístico, por ejemplo, que tú como autor tienes que tener tu visión sobre el mundo ahí. Entonces con ellas, como no es una película con entrevistas donde yo las pudiera encarar, yo decía como, ok, yo les estoy dando cámara para que ellas hablen de lo que quieran y den todas sus opiniones, cuando a mí me dan ganas de a veces salir a gritar y decirles como, ¿cómo pueden opinar esto? O discutir cada una de sus frases, que lo hago con ellas fuera de cámara, pero en la cámara no lo voy a hacer. Entonces, pero igual las quiero. Entonces ese era mi dilema, y eso es lo interesante del cine en general, como... y del buen cine de ficción también, que es como que uno quiere que el asesino siga matando y uno está con él y uno empatiza con él, pero uno dice, bueno, está haciendo algo malo. Y había que hacer un poco lo mismo con ellas, porque yo igual las quiero, pero odio su ideología. Entonces, como, ¿por qué las quiero? ¿Y qué me pasa a mí con ellas? Que al final las entiendo, y yo creo que es lo que pretende hacer la película al final, si la sigues viendo. Por eso, sí. Yo te dije que te iba a hacer esta pregunta. Lo que pasa con ellas es que definitivamente creo que la película se plantea como una mirada y como una reflexión a entender por qué la clase alta o por qué un sector conservador chileno piensa como piensa. Y yo creo que una película sobre el entendimiento, y de alguna manera uno termina entendiendo, ok, la formaron en un colegio para ser dueñas de casa y para ser la señora D. O sea, cuando cumplieron 18 años no tenían derecho a voto. Han tenido que vivir una evolución en el rol de la mujer muy radical. Se han tenido que adaptar a muchas cosas y te diría un 60% todavía no se adaptan a miles de cambios. Y uno dice como, ok, a alguien que no tenía derecho a voto, hoy día le están hablando de matrimonio homosexual. Entonces, no las estoy justificando en absoluto, pero digo, es como, ok, es una mente que se ha tenido que adaptar mucho, y que ahí se ve, les enseñaban economía doméstica en el colegio
y cómo ser buenas dueñas de casa. Entonces, de verdad es de otro planeta, es de otro planeta. Entonces, desde ahí se plantea, y también desde una crítica, no sé, a mí me da mucha risa y ellas son como... hacen esta once magnífica, se lucen cada una, pero igual la nana es la que prepara todo, ¿me entiendes? Como que hay un relato de clase también muy fuerte. Ya, espérate, ¿en qué minuto yo puedo...? Porque la sensación que yo tuve, desde la ignorancia absoluta, y te pregunto para que me corrijas, ¿cachai? Porque tuve la sensación en algún minuto, y esto es personal, porque como uno recibe los textos mediáticos tienen que ver con la historia de uno. Te repito, yo venía de haber visto el discurso de Donald Trump y de... ¿Cómo lo cuidas para que no pareciera que estuviera uno naturalizando ese discurso? ¿Cachai? Como si fuera algo chistoso. ¿Me entendís? Como... Sí, totalmente. Es que yo creo que definitivamente la película se plantea como un entendimiento a por qué ellas piensan como piensan. Perfecto. Y no una defensa de ese discurso. Y eso es lo interesante y eso es lo que al final tiene que hacer el cine, como lograr identificarte o escuchar a gente que uno no escucharía de otra manera. Porque si, ¿qué fue lo que yo no hice anoche? Obvio, tú no hice anoche, pero es empatizar con alguien que uno no empatizaría en otro contexto, porque la gente diría como, ¿por qué tengo que ver a estas señoras cuicas hablando sobre o atacando la homosexualidad o atacando... O los judíos, podrían haber sido los judíos o los árabes. No, de hecho, son muchas cosas en la película, pero desde ahí se plantea de entender como por qué llegaron a pensar así. Y yo creo que de alguna manera eso es un acercamiento y una reflexión social más profunda que no está en el odio, sino que, y de alguna manera también a decir, no van a cambiar, o sea, yo tampoco voy a cambiar. Entonces, ¿cómo convivimos si ni ellas van a cambiar su manera de pensar, ni yo voy a cambiar la mía? Y desde ahí se está ubicando la película y se está ubicando desde los terrenos en común que uno tiene con estas personas que piensan totalmente distinto. Está lleno de terrenos en común, está lleno de emociones universales, y yo creo que eso es lo que la vuelve interesante, que de verdad uno no sé, a ti te pasa, o sea, yo también gritaba con el texto de los homosexuales cuando lo decían, pero a mí también me pasa, y no sé, la otra vez fuimos juntos a un programa de radio y ellas hablaban de, hay que llegar virgen al matrimonio, y yo les decía, pero ustedes se casaron a los 18, entonces era súper fácil llegar virgen al matrimonio, como no me digan que hoy día hay que llegar virgen al matrimonio, o sea, no les costó nada. Entonces, como cuando puedo pelear, peleo, y en el fondo esa es la gracia, que uno puede discutir, pero también como que a veces hay que resignarse. No, sí, eso es lo importante. Por ejemplo, el documental parte, de hecho, la primera escena es una de estas mujeres que está muy obsesionada de buena manera de estudiar. Y la primera declaración es que estas mujeres no las dejaban estudiar después de ir al colegio. Y están metidas en los computadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo se manejan estas mujeres de la tercera edad en esta sociedad de la información? ¿Cómo viste tú eso? Sí, dos cosas. Dale. Quiero volver un poco a lo anterior. Volvamos. Porque a partir de esta pregunta pensé, también hay algo de su época en el ser todos iguales. Así como, todas tenían que ser dueñas de casa, ninguna podía estudiar, todas se tenían que casar. De hecho, la solterona es como la oveja negra de ese grupo, y está todo, o sea, si uno ve la película y está out y no la integran. Entonces se criaron en un modelo donde era un Chile donde teníamos que ser más iguales, como que siento que recién se está destapando la diversidad y la defensa de la diversidad en general, y ellas no se criaron así, y eso se ve, y se ve en esta mesa donde dejan afuera a la que no se casó. O sea, es como en qué momento no van a dejar afuera otros temas. Y lo pasa mal, y lo pasa mal con ellas porque es distinta. Entonces, era una sociedad que no permitía lo distinto. Y ahora, volviendo a cómo se relacionan ellas con la información, yo creo como que... en esta sociedad donde está para todo... mí, igual, ellas son el modelo ideal de vejez al que uno como que puede aspirar, porque tratan de estar al día, tratan de aprender, tratan de pasarlo bien, van a clases de computación, o sea, es como... Y me pasa que se enferman o les pasan cosas y digo, ¿pero cómo? Si está tan bien. Y se me olvida que tienen 85, 86. Sí. Y es como, oye, ¿verdad que son grandes? Pero hay una preocupación, creo, de la cuarta edad ya, que es de
de estar bien y de saber y de estar al día y de relacionarse con lo que pasa más allá, insisto. Pero les da susto esta, porque a mí me da susto esta era de la información. Onda como con cosas estúpidas como ahora apareció Snapchat, que estoy como más pega, ¿me entendí? O no sé, creo que las cosas cambian tan rápido que uno que tiene 40 años como que no sabe para dónde, para ellas, ¿cómo es esto? Sí, es que agarran las que quieren agarrar, igual son como bien sabias en ese sentido. Como, ok, tienen Facebook, ahora empezaron a tener WhatsApp, mail, pero no, siento que no tratan de ir a todas, como que van con calma. No se les va la vida. Sí, van con calma, agarrando la que les conviene, dependiendo del tipo de relación que quieran tener con sus amigos o familiares. Ahora, cuando tú dices de que finalmente estas mujeres fueron educadas así, uno dice como ya, pero basta de que me digan que fueron educadas así, pero hay un minuto donde ella saca un cuaderno y literalmente eran educadas así. O sea, no es como algo abstracto, sino que ella empieza a leer y dice textual, la mujer se queda en la casa. No puede ir a trabajar porque es un gasto extra. Al final, no se engañen, dice el cuaderno, no se engañen. Lo que parece atractivo, que es un trabajo, finalmente es un engaño porque van a tener que contratar a alguien que no quedan a cargo de la servidumbre. Sí, van a quedar a cargo de la servidumbre, lo cual puede ser muy terrible. Entonces, en ese sentido, creo que tienes toda la razón y te prometo... Te invito a darle otra posibilidad. No, si yo sabía que te iba a entrevistar y que te quería preguntar de esto. Me parece... provoca cosas el documental. Sí, pero es que también yo creo que es un problema nuestro, como tratar de cambiar al otro. Es como... Y eso plantea la ONCE, como ¿por qué quiero que piense como yo? No va a pensar como yo. Si se trata de ser tolerante, así como queremos que ellas sean tolerantes, nosotros también tenemos que ser tolerantes con ella. Entonces, ¿cómo convivimos en la diferencia? Yo creo que esa es una pregunta de la película. Lo que pasa es que ahí vienen otras cosas, que es como la tolerancia con la intolerancia, ¿cachai? Porque cuando sí, pero ellas, gay, pero ellas están en un espacio, vuelvo al secreto, estamos en un espacio donde está la cámara. Pero si tú ellas la llevan a un programa de radio, ellas no te van a hablar así de la homosexualidad. Entonces no es un discurso público, yo la estoy volviendo pública, entonces yo soy la que estoy volviendo peligroso. Pero en realidad yo con mis amigos puedo decir lo que quiera, y con mis amigos voy a decir cosas terribles que no te voy a decir a ti, Maite, acá. Lo que me acabas de decir eso es obvio. Espacio. Tenés toda la razón. Uno es menos tolerante en esos lugares de intimidad también. Tienes toda la razón. Llegamos al meollo del asunto. Llegamos a la base de la amistad y lo que uno puede decir. Y voy a llegar a ver privado. Sí, porque después de eso no me quiero perder el final. No, y ellas se cuentan muchas cosas que uno no le diría a alguien que no sea el amigo íntimo después de la película. Y creo que sí, la libertad para hablar, o la libertad también con que pelan a las nanas, ponte tú, es esa una parte cosa... cuando hablan... No, es fuerte. O sea, yo no voy a repetir la frase porque es irrepetible. Por eso espérame, quiero decirte una cosa. La película es una tras otra, tras otra. Sí. ¿Cachai? Pero por eso tienen la intimidad para decir esas cosas que no dicen en público. Sí, tenés toda la razón. Cuando vino Constanza, en el programa el día lunes que era de la entrevista, yo les preguntaba qué audiencias los cineastas parecieran dejar afuera. Y me decía, bueno, yo las tuve que poner contra la espada y la pared porque ellas son súper defensoras de los realizadores y a mí me dio la sensación de que el cine estaba en buenas manos finalmente. Pero me dijeron que la tercera edad era algo que no se trataba mucho en el cine chileno y es algo que tiene que ver con tu trabajo porque no solo está la ONCE, sino que ahora estás participando en Sanfic con se llama microdocumental. Se llama cortometraje. Los cortometrajes son películas entre 1 minuto y 40 minutos y pueden ser de animación, de ficción o documental. Ya, perfecto. Que trata sobre una mujer que está en una casa de ancianos, como se dice. En un asilo, casa de reposo. En una casa de reposo y ella tiene Alzheimer y todos los días se despierta pensando que es su primer día, ¿no? Sí, es como El Día de la Marmota, esa película de ficción. ¿Por qué en un minuto donde como que el cine chileno es hipster en su mejor acepción de la palabra, es cuando uno dice, el cine chileno es la patada, cuando el cine chileno es súper hondero, ¿cachai? Y le sale bien. Tomar como a la tercera edad como objeto de estudio pareciera ser como tan poco sexy, ¿no? La idea finalmente. Sí, totalmente. No el resultado, sino que la idea. ¿Por qué llegaste ahí? ¿Qué es lo que te llama la atención? Sí, por varias cosas. Yo creo que a mí me interesa filmar la realidad
y filmar la realidad sin hacer entrevistas, como dejar que la realidad pase frente a la cámara. Y esto es complejo y tiene ciertos desafíos. Yo hablo de programar el azar. Yo soy una convencida de que la realidad es, porque me dicen, ¿cómo escribes el guión? Y yo digo, como mis guiones son iguales al resultado de la película. Entonces me dicen, ¿cómo sabes lo que va a pasar? Y yo creo que la realidad siempre se repite, que si uno mira los entornos, si yo voy a hacer una investigación un mes, cuando esté grabando va a pasar exactamente lo mismo, porque en la vida no nos pasan cosas muy extrañas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para lograr que pasen cosas interesantes frente a la cámara? Es escoger personajes que estén en situaciones de conflicto o que estén en situaciones críticas. ¿Y qué me pasa a mí como documentalista? Es que siento que la tercera edad es un momento crítico lleno de contradicciones, porque, por ejemplo, en el caso de la 11 eran mujeres que están muy activas, felices, aprovechando la vida, pero igual están viviendo el último año o los últimos años, por lo tanto, es un terreno donde va a pasar algo frente a la cámara. Entonces, y en este caso, en el de Yo no soy de aquí, también estamos en un terreno donde son personajes enfrentados a situaciones extremas, y es la Josebe, que tiene Alzheimer y que cree que vive en el País Vasco, pero está en Chile y está todo el día peleando con la gente del asilo porque no le hablan en vasco y no se da cuenta por qué no está en Rentería, que es su pueblo natal. Y creo que yo en el cine busco humor y emoción, y creo que en esas situaciones absurdas de la vida está lleno de comedia, y al mismo tiempo lo que está pasando es una tragedia, y me interesan esos matices que yo creo que se dan en la tercera edad, quizás más que en otras etapas de la vida. Oye, invitemos a la gente a ver el tráiler y seguimos hablando de Yo no soy de aquí. ¿Y usted de dónde es? ¿De qué parte de...? ¿Usted es vasco? No, yo soy de Temuco. Ah, de Temuco. Bueno, yo soy de Rentería, no sé si habrá oído hablar alguna vez. No. Donde hay fábrica de galletas y la papelera y todo eso. Pero si toda la península ibérica es española, ¿para qué está la película? Nosotros somos vascos y nadie nos quita que seamos vascos. Mírale. Mire, si se cae, yo no le voy a levantar. Ya le he dicho, usted tiene que estar quieta, como estoy yo. Yo no soy de aquí. ¿Qué pasa con la ética cuando uno elige como objeto de estudio, se dice, ¿no? Cuando uno elige como objeto de estudio a una persona que tiene una enfermedad mental. ¿Cómo se trata? ¿Cómo uno...? Porque si tú me eliges como objeto de estudio a mí, hay un minuto donde yo te puedo decir, ya, pero para, porque... O hay una negociación. ¿Hay una falta de negociación o hay una merma en la negociación de una persona que podría tener una enfermedad mental, y cómo eso lo suple si es que la hay? Gran tema, o sea, da para mucho rato, porque creo que lo que hoy día los límites entre, no sé si lo hablaron esta semana, pero los límites entre la ficción y el documental están muy difusos. O sea, el documental puede usar actores, puede usar animación, la ficción trabaja con gente real, o sea, hay cruces totales, pero creo que lo que diferencia definitivamente un documental de una ficción es que uno como director tiene un compromiso ético con los personajes, más allá de si tienen demencia o no, y tiene que ver con ser fieles a lo que uno vio del personaje. Y a veces lo que uno vio del personaje incluso no son cosas... O sea, tengo a veces materiales que muestran realidad del personaje, pero uno que conoce al personaje dice, uy, ese día la embarró y él no es así. Y puede estar en una súper buena escena, no sé, por ejemplo, en mi primera película, El Salvavidas, a Mauricio, el protagonista, se le ahoga alguien en la playa. Y el día siguiente, después del ahogo, él estaba muy a la defensiva y como echándole la culpa a los ahogados, y se volvió un personaje totalmente insoportable, pero yo como directora sabía que era una reacción del día siguiente y que a las 2 semanas iba a vivir eso de otra manera. Por lo tanto, era una escena que uno dice, es buena, pero no la tengo que poner. Entonces, la ética tiene que ver a veces con representar lo que uno conoce de los personajes, más allá incluso de lo que efectivamente pasó, porque uno dice, sí, efectivamente, él le está echando la culpa a otros ese día, pero no es él, o sea, no es lo que le va a pasar a él. Entonces, eso es la ética. Con personajes más vulnerables, claramente, como en el caso de la José, bueno, de partida hay una serie de permisos que uno
pide a los familiares, al hogar, porque no tendría sentido pedirle permiso a ella. Pero si uno trata de ver si se siente cómodo con la cámara o no, más allá de que ella no puede, o sea, si fuera un objeto que le molestaba, claramente era una película que no se podía hacer, pero ella disfrutaba y vivía su vida y no le molestaba en ese sentido la presencia de la cámara. Pero sí, hay una, o sea, es como una preocupación constante hasta dónde llegar o qué se puede hacer en ese límite. ¿Te has topado en situaciones donde, por ejemplo, no sabes qué hacer? Y si te ha pasado donde hay, quiénes son con quién, me imagino que tenés que conversar mucho con mucha gente, ¿no? Respecto de qué decisiones tomaron, ¿no? Es que a mí me pasa, yo paso tanto tiempo con los personajes que al final son como mi familia, y uno los conoce muy bien y uno sabe perfecto hasta dónde puede llegar y dónde está el límite, pero a veces también como que hay tanta confianza, porque de verdad antes de grabar paso meses con ellos. Espera, es que disculpa que te cambie la pregunta, porque nos queda muy poco tiempo. Obvio. Ya, obvio, o sea, lo que tú me decís es como siempre y cuando hay una persona buena detrás, como me imagino que tú lo eres, pero una persona que no tiene ética. Es que eso nunca lo vamos a ver. Y eso es lo... Pero te puede jugar en contra, te puede jugar en contra si no tenés ética, es como pan para hoy y hambre para mañana. Es que yo creo que sí. La ética tiene que ver con la empatía al final. Entonces, si no tienes empatía con los personajes, no vas a poder tener una buena película. Y si se están sintiendo pasados a llevar, no van a tener una confianza con la cámara y no van a generar nunca la intimidad que tú quieres. Y todos los personajes son distintos, porque en el caso de la Yosebe, por ejemplo, donde todos los días era un primer día, ella nunca se acostumbraba a mí. Yo todos los días me tenía que volver a presentar y decirle, estamos haciendo una película. Entonces yo nunca pude hacer lo que hago con mis otros personajes, de estar meses con ellos antes de grabar, porque era empezar de nuevo. Entonces, ¿qué decidimos? Yo me vestía de enfermera y la codirectora se vestía de enfermera y éramos gente del hogar, porque era difícil la dinámica de empezar todos los días la misma historia. Entonces creo que uno se va acomodando y se va inventando cómo no alterar o cómo convivir con esos personajes. Ah, que si es deshonesto, es como ser deshonesto, y si eres deshonesto no hay documental, ¿no? Sí, o sea, creo que hay documental para todo, pero creo que si uno trabaja con la realidad y quiere que la realidad aparezca frente a la cámara, los personajes tienen que estar cómodos, porque si no es imposible que se revele como el momento. Oye, ya se nos acabó la hora, loco. Qué pena. Demasiado que no, espera, es que se me quedó, quería que habláramos de tu próximo. Bueno, es que ¿sabéis lo bueno? Que vas a poder venir de nuevo. ¡Qué bueno! Te vas a poder invitar de nuevo. Te voy a contar qué me pareció la 11. Por favor. Después de haberla visto. Y la otra la puedes ver entera porque no va a tener ninguno de esos problemas. Pero viste que está bien, vamos a tener tiene como un segundo acto. Y también hablar de los niños, este largo que ya terminaste, de estos adultos con síndrome de Down que llevan 40 años cansados de ir al colegio, que tiene que ver un poco con con un corto que tú hiciste de Carrete Down. No sabes eso, sí. ¿Ah? Exacto. Ha sido un gusto tenerte acá. Un aplauso para Maite. Gracias a ustedes. Maite. Se me cayó. La gente de Óptica Bahía te ha mandado estos Qué bueno, me encanta lentes, Óptica Bahía. vamos a decir ahora, estos lentes. Y si no son de tu estilo... ¿Eran lentes? ¿Qué tenía que decir? Anteojos. Hay que decir anteojos. Hay que decir anteojos, pollera y... té. Anteojos, pollera y té. Pero si en el fondo te voy a decir algo más clasista. Te voy a decir algo más clasista. Si fuiste a un buen colegio, te da lo mismo todo esto y uno dice 11, uno dice falda. ¿Cachai? Si es la gente preocupada la que le importa esto. Sí. Entonces, estos lentes, si no son de tu estilo, los puedes ir a cambiar porque hay un montón de cosas para que elijas. Me encantó. Oigan, y a ustedes yo los dejo invitados para que ingresen a villauta.info para que vean los capítulos pasados del Interruptor. Ahí está Alejandro Fernández Almendras. Y también, si quieren ver la 11, para que cachen toda esta conversación que tuvimos acá, la vayan a ver en Netflix y también vean Propaganda, la película, en propagandalapelícula.com, que está gratis y que pueden ver un montón de contenido muy bueno. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.